bendecido día a todos los que nos ven por este medio. Estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecido con la invitación que me hiciera la Junta Directiva de nuestro colegio, especialmente con la Secretaría de Estudio e Investigaciones a cargo de la doctora Yoselina Rondón, y que me permite estar acá con ustedes y presentarles el tema de hoy. El tema de hoy que tiene especial importancia porque por primera vez en el criptomercado, en un Estado-nación, se ha aprobado una ley que establece el uso de un criptoactivo como moneda de curso legal en ese país. Nos estamos refiriendo al caso de la hermana República de El Salvador en nuestra América Central, donde la Asamblea Legislativa de ese país, el 8 de junio del presente año 2021, aprobó la ley Bitcoin que establece el uso del Bitcoin en esa república como moneda de curso legal, con poder liberatorio irrestricto e ilimitado. En ese sentido, la charla del día de hoy está titulada de la siguiente manera: el Petro versus ley Bitcoin y su tratamiento contable. El Petro, que es el criptoactivo soberano emitido y respaldado por la República Bolivariana de Venezuela, y que para su creación era la primera vez que un Estado-nación emitía un criptoactivo, en la época que se decía que eso era imposible, pues que un Estado-nación hiciera algo como eso. Vamos a comparar el Petro y la normativa que sustenta su uso en Venezuela con lo que establece la ley Bitcoin de la hermana República de El Salvador. Algo así como lo definen pues los profesionales del derecho, un derecho comparado. Y por supuesto no podemos obviar cuál va a ser el tratamiento contable aplicable a estos criptoactivos. Eso es lo que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Pero antes de presentar el tema, vamos a presentar a este servidor, que es quien va a fungir de facilitador el día de hoy. Mi nombre es Rister Rodríguez. Soy contador público y licenciado en Administración, egresado de la Universidad de Oriente, especialista en Derecho Tributario, certificado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela en BENNIF, que es como se denominan los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, y también me desempeño como experto contable judicial en los tribunales de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui. Vamos a ver seguidamente el contenido, el pensum de lo que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Vamos a ver primeramente unos aspectos básicos que nos van a ayudar a introducirnos en el tema. Luego, al abordar el uso de los criptoactivos como medio de pago legales en Venezuela, precisamente cuál es la base legal que sustenta el uso de esos criptoactivos, cuál es el tratamiento contable específico, cuáles son las particularidades del criptoactivo soberano, el único que se ha emitido hasta ahora en Venezuela, el Petro. Y en el caso específico de la hermana República de El Salvador, la ley Bitcoin, que es la que establece el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, algo que no tiene precedente alguno. Y obviamente, como vamos a hacer referencia al tratamiento contable, necesariamente tenemos que hacer referencia al Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, que es el ente emisor de los principios de contabilidad generalmente aceptados en la hermana República de El Salvador. En este sentido, si vamos a hacer referencia a las criptomonedas, es importante estar claros con el concepto de criptomonedas. En este sentido, y en la lámina podemos ver un concepto bastante amplio. El economista venezolano Meyer Malca las define como protocolos de intercambio digital, que utilizan técnicas criptográficas para asegurar sus transacciones y verificar las transferencias de fondos. Como ustedes pueden ver, utiliza la criptografía. La criptografía no se refiere a mensajes secretos, se refiere a información que todo el mundo puede ver, pero no todo el mundo puede descifrar a menos que sepan cómo. Y estos protocolos se sostienen a través de un sistema abierto, descentralizado y distribuido de bloques de información, conocido como blockchain, en castellano cadena de bloques, y que funciona por la colaboración de agentes externos que colocan su poder de cómputo al servicio de esta blockchain para certificar la validez de las operaciones.
Pero estos agentes externos participan allí con su poder de cómputo con un objetivo económico: obtener en recompensa por su actividad nuevas emisiones de esa criptomoneda en esa blockchain. Por eso es que estos agentes externos son llamados mineros, porque en términos generales minar se refiere a la explotación de un recurso. En este sentido, estos mineros participan allí con el objetivo económico de explotar ese recurso, de obtener a su favor como recompensa nuevas emisiones de esa criptomoneda. Es importante conocer también la génesis de esto. La primera criptomoneda que se conoce y la que todavía tiene mayor capitalización, mayor referencia, es el Bitcoin, cuyo logotipo aparece en la lámina. Y el papel blanco, el white paper del Bitcoin, se dio a conocer el 30 de octubre del año 2008. Ese white paper es una suerte de documento constitutivo que establece cómo funciona ese protocolo de intercambio digital. Si bien es cierto, el white paper del Bitcoin se dio a conocer el 30 de octubre del año 2008, la primera transacción que se dio con esta criptomoneda se dio el 3 de enero del año 2009. El primer bloque Génesis en esa cadena de bloques. Y a partir de allí se han generado otros protocolos de intercambio digital alrededor del Bitcoin. Tenemos, por ejemplo, Litecoin, Dash. Pero esta tecnología ha tenido la capacidad de transformarse de tal manera que alrededor del Bitcoin han surgido toda una serie de protocolos de intercambio digital, todo un ecosistema que, si bien es cierto, existe mucha literatura al respecto, son dos autores, Chris Bornasky y Jack Tatar, en su obra de 2017, CryptoAsset, quienes han establecido una clasificación clara, seria, y utilizan el término criptoasset, que en inglés quiere decir criptoactivo, y en opinión de estos autores, criptoactivo es un término lo suficientemente amplio para abarcar todo ese ecosistema que ha surgido alrededor del Bitcoin. Y como característica general establecen que estos criptoactivos son activos digitales que utilizan a la criptografía y a los sistemas distribuidos para su funcionamiento, y constituyen una evolución más en los medios de pago que utilizamos como dinero, pero que se dividen en tres grandes grupos: las criptomonedas, los criptotokens y los criptocommodities. Las criptomonedas hacen referencia a la posibilidad de ser aceptados como medio de pago, medio de intercambio. En el caso de los criptocommodities se refiere a la posibilidad de ser una representación digital de commodities. ¿Y qué son los commodities? Los commodities se refiere a materia prima sin procesar que es negociada en los mercados internacionales, en el comercio internacional, inclusive algunas cotizan en mercados bursátiles, como por ejemplo los commodities energéticos como el petróleo, los metales industriales como el oro, el hierro, los productos agrícolas que cotizan como el café, el cacao. Y tenemos también los criptotokens. Los criptotokens, que se refiere a la posibilidad de que estos activos digitales sean tratados como equivalentes de títulos valores, es decir, el equivalente a acciones o bonos de la deuda pública. ¿Cuál es la diferencia fundamental que pudiéramos establecer, por ejemplo, entre un criptotoken y una criptomoneda? Tomemos un ejemplo ilustrativo. Existe el protocolo XRP de Ripple, que está listado en páginas como por ejemplo CoinMarketCap. XRP de Ripple hizo posible la transferencia de valor de una institución financiera de un banco a otro banco sin necesidad de intervención de un banco central, así como el Bitcoin hizo posible la transferencia de dinero de persona a persona, peer-to-peer, sin necesidad de un intermediario financiero. Sin embargo, XRP de Ripple es un protocolo centralizado, no es minable. Usted no puede participar allí con su poder de cómputo y generar en recompensas XRP de Ripple. Eso no es posible. Igual ocurre
con el Petro de Venezuela. Ese criptoactivo soberano que fue emitido y respaldado por la República Bolivariana de Venezuela es un criptotoken centralizado, no es minable. Usted no puede participar allí con su poder de cómputo de generar Petro, eso no es posible. Y eso es lo que diferencia a criptotoken como XRP de Ripple, a criptotoken como el Petro, de una criptomoneda como el Bitcoin, que es abierta, es descentralizada, es distribuida y puede ser minable. Usted puede participar con su poder de cómputo allí y generar Bitcoins. Ahora bien, en cuanto a las bases legales que sustentan el uso de los criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio en Venezuela, tenemos el decreto constituyente sobre criptoactivos y la criptomoneda soberana Petro, que en su artículo 9, y hacemos cita textual del mismo, y ustedes lo pueden ver en la lámina, el subrayado es nuestro, allí se establece claramente que el Estado venezolano promoverá, protegerá y garantizará el uso de criptomonedas como medios de pago. Pero escúchese bien, léase bien, medios de pago legales, pero no moneda de curso legal. La moneda de curso legal en Venezuela, artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el bolívar. Y el bolívar es la moneda que tiene poder liberatorio, irrestricto, ilimitado en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Los criptoactivos son medios de pago voluntarios, se establecen por acuerdo entre las partes, no son medios de pago obligatorios. Los criptoactivos son medios de pago voluntarios que encuadran en una figura que aparece mencionada en el Código Civil venezolano, que es la permuta. Esta figura aparece mencionada en el artículo 1558 del Código Civil. Y la permuta no es más que el intercambio de un bien por otro bien de igual valor. Y la permuta se perfecciona por el acuerdo, por el consentimiento de las partes. Entonces, en el caso de Venezuela, los criptoactivos son medios de pago voluntarios, no obligatorios, no constituyen moneda de curso legal. La moneda de curso legal en Venezuela constitucionalmente es el bolívar, y para poder cambiar eso sería necesaria una reforma constitucional. También tenemos el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos que fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 30 de enero del año 2019. Y allí se establece en el artículo 6 el objetivo superior. El objetivo superior es el de garantizar la incorporación de los criptoactivos y las tecnologías asociadas en la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, el Ejecutivo Nacional emite el decreto presidencial número 4025, que es publicado en Gaceta Oficial, el 19 de noviembre de 2019. Y que genera una gran polémica, porque en ese decreto se establece la obligatoriedad del registro contable de las operaciones que se hicieran con criptoactivos. Y establece en su artículo 2 la responsabilidad que tiene la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas en Venezuela, que es el ente regulador del criptomercado venezolano. Establece que la SUNACRIP es la que tiene la responsabilidad de emitir esa normativa contable que va a permitir regular el reconocimiento contable del uso de estos criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio, inclusive la tenencia de estos criptoactivos en las entidades. En ese sentido, SUNACRIP emite, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos emite la Providencia número 098-2019, que es publicada en Gaceta el 26 de diciembre de 2019, y allí regula el registro contable de criptoactivos. Pero en esa providencia, en su artículo 3 específicamente, se delega funciones en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Allí se establece claramente, se delega en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela la emisión de esta normativa contable aplicable a las entidades con ánimos de lucro que no estén sometidas al control de un ente regulador y que tengan criptoactivos propios. En ese sentido, eso dio origen al principio de contabilidad local, al BEA-BENIF número 12,
que establece el tratamiento contable para la tenencia de criptoactivos propios. ¿A qué se refiere con criptoactivos propios? Aquellos que son controlados por una entidad mediante una wallet, mediante una billetera virtual. Y los controla porque tiene la clave privada que le da acceso a los criptoactivos que están depositados en esa wallet, en esa billetera virtual. Ahora bien, aparte de la delegación de funciones que hace la SUNACRI y que por supuesto eso tenía que ser aprovechado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela para emitir una normativa, un principio de contabilidad que abarcare el reconocimiento contable de todos los criptoactivos, no solamente lo que tenía que ver con el petro, sino todo el uso de cualquier criptoactivo en Venezuela. Esto también surge debido a que en las normas internacionales de información financiera, que son los principios de contabilidad que adoptó Venezuela desde el año 2004 y que son normas internacionales, como su nombre lo indica, son principios internacionales de contabilidad. En esas normas internacionales de información financiera que son emitidas por el IASB, no existe hasta ahora una norma que haga referencia expresa al tratamiento contable de las transacciones que se hagan con criptoactivos. No establece una norma que haga referencia al tratamiento contable de la tenencia de criptoactivos. Lo que existe hasta ahora es un criterio emitido por el Comité de Interpretaciones de las NIF, un criterio que podría cambiar y que no tiene carácter normativo. Aquí es importante hacer referencia que así como Venezuela emitió su normativa contable referida al tratamiento contable de criptoactivos propios, también nuestros hermanos mexicanos emitieron su normativa contable. Ellos lo hicieron en diciembre de 2019, que fue cuando la aprobaron, su norma de información financiera C22 sobre criptomonedas. En este sentido, Venezuela, en aquellos aspectos que no estén contemplados en su norma contable, pudiera aplicar supletoriamente lo que esté establecido en la norma mexicana C22, que es una norma que está disponible y que está en idioma castellano. Pudiera aplicar eso, por ejemplo, en el caso del tratamiento contable de la minería de criptomonedas que no está contemplada en nuestra norma. Entonces se pudiera acudir supletoriamente a lo que establece la norma mexicana. ¿Y por qué se puede acudir a lo que está establecido supletoriamente en la norma mexicana por no contemplar la norma venezolana? Porque el párrafo 12 de la norma internacional de contabilidad número 8, que está referida a políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores, establece que si un hecho económico, suceso o transacción, su tratamiento contable no está establecido en las normas internacionales de información financiera, la gerencia puede acudir a los pronunciamientos emitidos por otros entes emisores de normas que utilicen un marco conceptual similar al de las normas internacionales de información financiera. En este sentido, en el caso de México, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, sus principios de contabilidad los establece basado en NIF de grandes entidades. Y aparte de eso, México, conjuntamente con Venezuela, forman parte del GLENIF, del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera. En este sentido, perfectamente, en caso de que en la norma contable venezolana no esté contemplado, como por ejemplo el caso del tratamiento contable de la minería de criptomonedas, se puede acudir supletoriamente a lo establecido en la norma mexicana. Y como hemos hecho referencia al criterio establecido por el CINIF, es bueno hacer referencia al mismo. El CINIF es el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, que también es conocido por su sigla en inglés IFRIC, y que es un comité que forma parte del IASB. El IASB es el ente emisor de los principios de contabilidad de las normas internacionales de información financiera que tiene su sede en Londres. El CINIF emitió un criterio, no una norma, un criterio que pudiera cambiar en su reunión del 5 y 6 de marzo del año 2019 y lo ratificó en su reunión posterior de junio de 2019. Recordemos que el CINIF se reúne trimestralmente. Ellos establecieron el siguiente criterio solo para el rubro de las criptomonedas, que esto no aplica ni a los criptotokens ni a los criptocommodities. Por ejemplo, esto no aplica al petro, no aplica a XRP de Ripple, aplica única y exclusivamente a las criptomonedas. El criterio contable establecido allí es que si una entidad mantiene las criptomonedas para su venta
en el transcurso normal de sus operaciones, de sus transacciones, debe tratarlo como inventario, aplicando la norma internacional de contabilidad número 2. Pero si la norma internacional de contabilidad número 2 de inventario no es aplicable, debe tratarlo como un activo intangible de acuerdo con lo establecido en la norma de contabilidad, en la norma internacional de contabilidad número 38. Ese es el criterio que establece el CINIF, que es un órgano que pertenece al IASB. El CINIF, que es el Comité de Interpretaciones de las NIF. Pero ahora haciendo referencia expresa al criptoactivo soberano, al petro, que es el único que se ha emitido hasta ahora, haciendo una comparación en aspectos esenciales con el Bitcoin, que es la primera criptomoneda, la de mayor capitalización, y la que ha sido objeto de esta ley que en la República, en la hermana República de El Salvador lo han convertido o pretenden convertirlo en moneda de curso legal. Haciendo una comparación del petro con el Bitcoin en aspectos esenciales, podemos ver que en el siguiente cuadro, el petro es un cripto token que no se mina. El Bitcoin es una criptomoneda minable. Pero ¿cuáles son los aspectos en los cuales coinciden? Tienen una emisión máxima. En el caso del Bitcoin, de acuerdo con su white paper, tienen una emisión máxima de 21 millones de Bitcoin. Es decir, solamente se pueden minar hasta 21 millones. Después que lleguen a esa cifra, a esa cantidad, ya no es posible minar más Bitcoin. En el caso del petro, de acuerdo con su primer white paper, papel blanco que se publicó en enero de 2018, y con el cambio de la hoja de ruta, con su segundo white paper que se publicó el 1 de octubre de 2018, existe la intención de preminar un máximo de 100 millones de petros como límite. Ambos protocolos de intercambio digital, ambos criptoactivos, tienen una unidad mínima fraccionaria que facilita el establecimiento de precios de bienes y servicios en estos protocolos. Esa unidad fraccionaria, en el caso del Bitcoin, son los satoshis. Un Bitcoin está compuesto por 100 millones de satoshis. Un petro está compuesto por 1 millón de menes. En el caso del petro, por ejemplo, es mucho más fácil. En el caso de hablar de medio petro, el equivalente a medio petro sería 500.000 menes. Un cuarto de petro sería el equivalente a 250.000 menes. Entonces, ambos tienen esa unidad fraccionaria que facilita su uso en el caso de que se establezcan precios de bienes y servicios en estas unidades de medida. Siguiendo con el criptoactivo soberano, el petro, este es un token preminado basado en tecnología de la cadena de bloques, emitido y respaldado por la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay una pregunta que me han hecho muchas personas y que aprovecho de responderla por acá. Me han preguntado si el petro es una Central Bank Digital Currency, es decir, un proyecto de moneda digital emitido a través de un banco central. Actualmente las CBDCs son proyectos que cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y que van a permitir a los Estados-naciones, en caso de que lo deseen, aprovechar la tecnología blockchain para desarrollar sus propios protocolos de intercambio digital, pero protocolos de intercambio digital emitidos por un Estado-nación a través de su banco central. Está el caso, por ejemplo, muy conocido del CryptoYuan, que es el proyecto CBDC del Banco de China. Ahora bien, en el caso específico de Venezuela, que este es un criptoactivo emitido y respaldado por el Estado venezolano, ¿estamos en presencia de una CBDC? No, porque la característica esencial de una CBDC es dinero digital, pero emitido por el Banco Central de ese país. En el caso de Venezuela, el petro no es emitido por el Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿quién emite el petro? El petro es emitido por un organismo exprofeso, un organismo que tiene una tarea cometida específica. La Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, Sociedad Anónima, que es un ente con capital accionario del Estado, pero su naturaleza jurídica es de derecho mercantil, de derecho privado. Al emitirlas ese ente, se endeuda ese ente y no el Estado.
Y en ese sentido, la intención del Petro en su oportunidad cuando se creó era contornear la presión financiera que tenía Venezuela por las sanciones unilaterales que había aplicado Estados Unidos en ese momento y que a la vez sirviera como una suerte de mecanismo de deuda pública a largo plazo que le permitiera al Estado levantar fondos, pero que no pasara por el control de la Asamblea Nacional. ¿A qué se nos parece esto? Aquí tenemos que hacer necesariamente una comparación histórica. Y cuando se hace una comparación histórica, se comparan los hechos ocurridos en el pasado del hombre con los hechos que se dan en el presente y se busca su aplicación en el futuro. Esto es similar a lo que se aplicó en Alemania en los años 30 del siglo pasado. En Alemania se aplicó un mecanismo paralelo a la moneda de curso legal que en ese momento era el Reichsmark. Este mecanismo que sirvió de dinero paralelo, a la vez sirvió para levantar fondos y para evitar los efectos inflacionarios de una emisión a mansalva de dinero inorgánico, y que a la vez sirvió para levantar fondos y financiar un amplio plan de construcciones de grandes obras de infraestructura, un amplio plan que permitió recuperar la tasa de empleo. Para 1932, Alemania tenía 6 millones de desempleados, más de 6 millones de desempleados. Y para 1938, no solamente tenía pleno empleo, sino que demandaba mano de obra. Este mecanismo, diseñado por Hjalmar Schacht, que era el presidente del Reichsbank, que en ese momento era el Banco Central de Alemania, fueron las letras MEFO. MEFO era una sociedad mercantil con capital accionario del Estado, pero su naturaleza jurídica era de derecho privado, era un organismo exprofeso. Un organismo exprofeso que tenía esa tarea acometida específica, emitir esas letras MEFO. Esas eran unas letras que eran llamativas, eran atractivas para el público porque generaban un rendimiento del 4%, tenían una duración de 3 meses, pero eran renovables, se podían renovar hasta 5 años. Por eso es que en algunas historiografías aparecen reseñadas como bono MEFO, pero en realidad eran letras originalmente. Y eso permitió financiar todo ese plan de recuperación económica en Alemania, que funcionara como un dinero paralelo al Reichsmark, evitar la emisión a mansalva de dinero inorgánico, y sirvió como una suerte de deuda pública a largo plazo, pero que no pasara por el control del Parlamento alemán, que en ese momento no era controlado por el Ejecutivo, el Parlamento alemán, que era el Reichstag. ¿A qué se nos parece esto? Haciendo esa comparación histórica, pudiéramos decir que el Petro es un instrumento con objetivo similar a la letra MEFO, pero convertido en un protocolo de intercambio digital. Ahora bien, el Petro tiene un elemento que lo perjudica, que es una orden ejecutiva emitida en aquel entonces por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la orden ejecutiva 13827 del 19 de marzo del año 2018, y que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses y a aquellos que residan en Estados Unidos adquirir cualquier especie de moneda digital creada por la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, para entender el funcionamiento del Petro necesariamente tenemos que acudir al white paper, al papel blanco, el que está vigente, el segundo white paper que se emitió el 1 de octubre del año 2018, y allí se establece cuál es el valor de referencia que tiene el Petro. Allí establece que el valor de referencia inicial será el equivalente a $60, pero que a partir del momento inicial el valor del Petro se actualizará por un índice que estará compuesto de una canasta de commodities representativos de la riqueza del subsuelo venezolano. Allí se establece que los commodities que respaldan la emisión del Petro, en un 50%, un commodity energético como el petróleo, el valor de un barril de 159 litros de petróleo. Pero también incluyen en un 20% el valor de la onza de oro, en otro 20% el valor de la tonelada de hierro, en un 10% el valor del quilate de diamante. ¿Por qué se incluyen estos commodities? Porque estos commodities son acíclicos con el petróleo, es decir, cuando el oro
tiende a la alza, el petróleo tiende a la baja y viceversa. La idea es que con esto se genere un precio promedio ponderado y en este sentido el petro trata de convertirse de esta manera en una stable coin, es decir, en un protocolo de intercambio digital, pero con un precio ponderado más o menos estable. Porque las criptomonedas tienen una característica que las perjudica para su uso en las finanzas corporativas, en las finanzas de las empresas, que las criptomonedas son altamente volátiles y las empresas buscan realmente es estabilidad, no volatilidad. Ahora bien, cuando nosotros consultamos, por ejemplo, páginas como la del Banco Central de Venezuela, donde aparece en la opción de otras monedas el petro, vemos que por lo menos en el caso del Banco Central de Venezuela, en el valor que publica allí, este sigue anclado al valor inicial de los $60. Y es que hasta ahora, si bien es cierto, el petro ya está siendo utilizado por algunas cadenas de farmacias como medio de pago, como medio de intercambio, hay algunos servicios públicos como el del SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, o el del SAIME para la renovación de pasaporte, que se puede efectuar tomando como unidad de medida el petro. Hasta ahora no ha logrado dársele la usabilidad que pretendía el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, siguiendo con lo que establece el segundo white paper del petro, la República garantiza su usabilidad en las siguientes formas: para la compra de commodities venezolanos, para la compra de bienes y servicios de uso particular, para el pago de impuestos y servicios públicos. Esto es muy importante porque en Venezuela esto no se puede hacer con ningún otro criptoactivo, solo con el petro, el pago de impuestos y servicios públicos. Y se plantea como un sistema novedoso de envío de remesas. Claro, la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, y que a pesar de que hubo un cambio de administración en el ejecutivo estadounidense todavía está vigente, esa orden ejecutiva perjudica lo que plantea este último literal de que sea un sistema novedoso de envío de remesas. Pero vamos a detenernos en lo que establece el literal C, que sirva de pago de impuestos y servicios públicos. Cuando se refiere a impuestos, se refiere a impuestos nacionales, a impuestos que están bajo la potestad tributaria de la República. En modo alguno esto incluye a impuestos municipales o a impuestos establecidos en leyes estadales. Se refiere a impuestos nacionales. ¿Cuáles son esos impuestos nacionales? El impuesto de telecomunicaciones, que es un impuesto que se entera al Tesoro Nacional y que lo pagan las empresas de telecomunicaciones, es decir, de televisión abierta, radiodifusión sonora, entre otras. Y que de acuerdo con la ley que crea este impuesto, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, quien funge como administración tributaria de este impuesto es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. En el resto de los impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones financieras y el muy querido impuesto a los grandes patrimonios, la administración tributaria en este caso es el CENIAT, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Pero para hacer esto realidad, necesariamente debe existir una wallet del Tesoro Nacional que le permita a los contribuyentes efectuar el pago de su obligación tributaria en petro. Y necesariamente estas administraciones tributarias, CONATEL por un lado y el CENIAT por el otro, necesariamente tienen que emitir una providencia administrativa donde le indiquen al contribuyente los pasos a seguir para poder hacer realidad esto, para poder aprovechar el petro para el pago de impuestos nacionales, para que esto se pueda hacer realidad. Y esto solamente está establecido en el white paper del petro, eso no está establecido en una ley como tal, por eso hace falta el pronunciamiento de estos organismos. Lo que sí se ha cumplido hasta ahora, que organismos como el SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, donde usted efectúa el registro de derecho de autor, patentes de invención, marcas de fábrica, para la prestación de sus servicios, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual ha establecido sus tarifas en el equivalente en petros y usted tiene la opción de pagar en bolívares o pagar en petro. Lo mismo ocurre recientemente con el SAIME para la emisión y renovación de pasaportes. Y también en el caso del comercio privado, cadenas de farmacia ya han adoptado el petro como medio de pago, medio de intercambio,
hay una conocida tienda por departamentos en Venezuela, que no voy a mencionar su nombre para no hacerle publicidad gratuita, pero que también acepta el petro desde hace tiempo como medio de pago, medio de intercambio. Pero aún así, el petro no ha logrado tener la usabilidad que pretendía el Estado tener con el petro. Ahora, el Estado tiene los mecanismos para poder lograr una usabilidad del petro de manera inmediata, es decir, hacerlo atractivo para los agentes económicos. Claro que puede hacerlo, y vamos a citar un ejemplo ilustrativo. En el pasado, el presidente de la República emitió el decreto 3085, publicado en Gaceta Oficial el 19 de septiembre de 2017. Y en ese decreto estableció una rebaja a la alícuota impositiva general del impuesto al valor agregado a las operaciones pagadas a través de medios electrónicos. En aquel momento, 2017, donde había una escasez bárbara de billetes de banco para hacer los pagos en efectivo, se quiso incentivar el uso de los pagos a través de medios electrónicos, es decir, a través de los puntos de venta usando la tarjeta de débito. Entonces el Estado, en esa oportunidad, para hacerlo atractivo a la población, aplicó una rebaja en la alícuota del IVA, del impuesto al valor agregado, para los pagos que se hicieran a través de medios electrónicos. Algo similar puede aplicar de manera inmediata el presidente de la República vía decreto con los pagos que se hagan a través del petro. Aplicar una rebaja en la alícuota impositiva del IVA. Y eso lo haría atractivo para la población, porque la población necesita sentir que está ganando con el uso del petro, necesita sentir que es atractivo, necesita sentir que hay un beneficio con el uso de ese medio de pago, medio de intercambio. Claro, esto implicaría un sacrificio fiscal inicial para el Estado, pero esto sería una de las medidas que permitirían que el petro tenga una mayor usabilidad, que el petro genere un círculo virtuoso en nuestra economía, que el petro se convierta realmente, como pretende el Estado, en eje de nuestra economía. Ahora bien, veamos el caso específico de la hermana República de El Salvador en la América Central. Ellos han emitido una ley, la ley Bitcoin, que permite, que establece el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Quiénes son los principales afectados con la implementación de la ley Bitcoin en la hermana República de El Salvador? Las empresas dedicadas al envío de remesas de dinero como Western Union o MoneyGram. Estas empresas que para efectuar una remesa de dinero, trasladar un efectivo, un dinero de un punto A a un punto B, cobran comisiones que van desde un 5% hasta un 10%. Recordemos que la República de El Salvador depende mucho de las remesas de dinero que envían los salvadoreños que viven fuera de El Salvador, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Las remesas de dinero que envían como ayuda a sus familiares, y que para el envío de estas remesas de dinero utilizan a empresas como Western Union y MoneyGram, que cobran esas altas comisiones por ese envío de ese dinero. Aquí se está planteando de manera alternativa el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esto implicaría que los salvadoreños que están fuera del territorio salvadoreño pueden enviar a través de wallets, a través de estas billeteras virtuales, Bitcoin a sus familiares en El Salvador. El envío de estas criptomonedas a través de una cadena de bloques de una blockchain que no es controlada por el sistema SWIFT de la banca internacional, es un envío inmediato. Es el equivalente a enviar un mensaje de texto por un celular, es el equivalente a enviar un correo electrónico, eso es inmediato. Y las comisiones son ínfimas. Y la ventaja que tienen los hermanos salvadoreños, que no la tienen en otras latitudes, es que los hermanos de El Salvador que reciban esos Bitcoin en su billetera virtual no necesitarían cambiar el Bitcoin por dólares, porque al ser moneda de curso legal en El Salvador pueden utilizar directamente esos Bitcoin para el pago de bienes y servicios en su nación. E inclusive esto protege al Estado salvadoreño en el caso de que se pueda aplicar una medida unilateral que afecte el envío de remesas de dinero. Recordemos que
El Salvador, su economía desde el año 2000 está formalmente dolarizada. Ellos no tienen una soberanía monetaria a través de una moneda de curso, de una moneda local de curso legal. Ellos tienen como moneda de curso legal el dólar. Ahora bien, ¿qué establece la ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa de la hermana República de El Salvador? Esto fue aprobado el 8 de junio. Esta ley se introdujo por iniciativa del presidente Nayib Bukele y fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador y fue publicada en el Diario Oficial. En el Diario Oficial número 110 del 9 de junio de 2021. El Diario Oficial en El Salvador es el equivalente en Venezuela a nuestra Gaceta Oficial, a la Gaceta Oficial de la República. Y allí se establece, como podemos ver en pantalla, en su artículo 1, textualmente lo siguiente. La presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto, con poder liberatorio, ilimitado, en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria. Vean ustedes, y aquí podemos hacer el derecho comparado con el artículo 9 de la ley que hicimos referencia a la ley del Sistema Integral de Criptoactivos y de la criptomoneda soberana Petro. En ese artículo 9 lo que se establece es el uso de criptoactivos en Venezuela como medio de pagos legales, más no como moneda de curso legal, como medio de pago voluntarios, más no obligatorio. En el caso de la hermana República de El Salvador se está estableciendo el Bitcoin como moneda de curso legal, con poder liberatorio y restricto, es decir, que usted extingue obligaciones públicas, por ejemplo, obligaciones tributarias con el Estado, o obligaciones con agentes particulares a través del uso del Bitcoin. Es obligatoria su aceptación en esa república. Ahora bien, ¿y cuál sería el tipo de cambio entre el Bitcoin, que es moneda de curso legal, y el dólar, que también es moneda de curso legal en el Ecuador, de acuerdo con la Ley de Integración Monetaria? No se establece un tipo de cambio fijo. Como ustedes pueden ver en el artículo 2, la tasa de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecida por las fuerzas del mercado. El artículo 3, muy interesante, hace referencia a que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Aquí la recomendación fue la que hicimos anteriormente. Si bien es cierto, el Bitcoin ha experimentado una fuerte caída en su valor, al día de hoy, 26 de julio de 2021, en páginas como CoinMarketCap, todavía el Bitcoin refleja un valor por encima de los $34,000. En este sentido, es importante para expresar esos precios en Bitcoin utilizar la unidad fraccionaria que tiene el Bitcoin, que son los satoshis, que facilitarían el establecimiento de precios de productos que tengan un menor valor. Muy importante, artículo 4. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Todas las contribuciones tributarias, impuestos, tasas, contribuciones, a diferencia de lo establecido en el white paper del Petro, que solamente hace referencia a impuestos. En el caso de la ley Bitcoin hace referencia a todas las obligaciones tributarias. Esto tiene un impacto no solamente en las finanzas personales de los hermanos salvadoreños, no solamente en las finanzas corporativas de las empresas salvadoreñas, también tiene un impacto en las finanzas del Estado. Porque el Estado salvadoreño está convirtiendo al Bitcoin en eje de su economía y está planteando a través de una ley aceptarlo como medio de pago de todas las obligaciones tributarias. Eso obliga a establecer normativa contable en cuanto a la contabilidad de la nación, en cuanto a cuál va a ser el tratamiento contable del Bitcoin que va a ser recibido como medio de pago, medio de intercambio, como moneda de curso legal en la hermana República de El Salvador. El artículo 5 hace referencia a que los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre la ganancia de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Es decir, el Estado asume esto. Esto es un incentivo. Ahora bien, hasta acá cualquiera pudiera pensar que, bueno, si el Bitcoin va a ser moneda de curso legal en la República de El Salvador,
y las obligaciones tributarias pueden ser pagadas con Bitcoin, los agentes económicos están obligados a aceptar Bitcoin, cualquiera pudiera pensar que desde el punto de vista contable, los estados financieros pueden expresarse en esta moneda de curso legal, que es el Bitcoin. Pudieran expresarse en Bitcoin. Las obligaciones tributarias pudieran medirse en Bitcoin. Esa duda nos la aclara el artículo siguiente, que es el artículo 6. El artículo 6 establece textualmente que para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que el Bitcoin es moneda de curso legal en la República de El Salvador, a partir de que se implemente esta ley tiene un periodo para su implementación de 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial. Fue publicada en el Diario Oficial el 9 de junio, es decir, que para septiembre entraría en vigencia. Esta es una ley corta de 16 artículos. Esto quiere decir que a pesar de que las obligaciones tributarias pueden ser pagadas en Bitcoin, a pesar de que el Bitcoin es moneda de curso legal con poder liberatorio y restricto, a pesar de que los agentes económicos están obligados a aceptar el Bitcoin no es unidad de medida para establecer las obligaciones tributarias en la República de El Salvador. La unidad de medida sigue siendo el dólar de los Estados Unidos. La moneda en la que se va a expresar la información financiera de las entidades es el dólar estadounidense, no el Bitcoin. En este sentido es importante comentar también que el artículo 7 obliga a los agentes económicos a aceptar el Bitcoin, pero en su artículo 12 exceptúa de esta obligación a quienes notoriamente no tengan la capacidad tecnológica de asumir el Bitcoin como medio de pago, medio de intercambio. También en el artículo 14 merece especial mención porque el Estado salvadoreño asume el riesgo cambiario. Es decir, el riesgo de convertir Bitcoin a dólares para aquellos agentes que, si bien es cierto, están obligados a aceptar el Bitcoin, hagan el cambio inmediato a dólares porque no quieren tener el Bitcoin como medio de pago, medio de intercambio. En el artículo 14 se establece la creación de un fideicomiso a través del Banco de Desarrollo de El Salvador, donde el Estado garantiza la convertibilidad inmediata de Bitcoin a dólares. En este sentido, podemos ver que el Estado salvadoreño, decidido a convertir al Bitcoin en eje de su economía, está estableciendo a través de esta ley una serie de beneficios para los agentes económicos que acepten el Bitcoin como medio de pago, medio de intercambio, como moneda de curso legal. Y necesariamente en el aspecto contable tenemos que hacer referencia al Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría en El Salvador. Que si bien es cierto, en El Salvador existe el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, que es el órgano que agrupa a los contadores públicos en El Salvador, que es el órgano que representa a los salvadoreños y que ejerce la representación de la Federación de la IFAC en El Salvador, de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Es este consejo el ente emisor, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, es el ente emisor de los principios de contabilidad generalmente aceptados en la hermana República de El Salvador. Y que este consejo emitió a través de la resolución 113/2009, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2009, fue donde se adoptó como marco contable legal en El Salvador las normas internacionales de información financiera para las grandes entidades y las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Este consejo tendrá la tarea de emitir pronunciamientos en cuanto al tratamiento contable del Bitcoin como moneda de curso legal. Porque aquí es importante hacer referencia a lo siguiente: las condiciones muy particulares de El Salvador, donde el Bitcoin será a partir de septiembre moneda de curso legal, implican que el criterio al cual hicimos referencia, el criterio del CINIF, que establece que el uso de criptomonedas puede ser tratado como inventario si se mantiene para su venta en el curso normal de operaciones, o en caso contrario se trate como un activo intangible de acuerdo con la norma internacional de contabilidad 38, esto no es aplicable en el Bitcoin en El Salvador. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Bitcoin en El Salvador a partir de septiembre será moneda de curso legal. Si es moneda de curso legal,
si tiene poder liberatorio, si los agentes económicos están obligados a utilizarla, su tratamiento contable es el del efectivo, porque es moneda de curso legal. Esa es la particularidad de El Salvador, y en ese sentido este Consejo de Vigilancia tiene que emitir pronunciamientos con respecto a el uso, al tratamiento contable de ese criptoactivo en El Salvador a partir de septiembre. Para ello, los hermanos de El Salvador también pueden tener como referencia el boletín nuestro, el boletín que se emitió en Venezuela y la norma contable emitida en México, la NIF C22 sobre el tratamiento contable de criptomonedas en México y el BA-BENI número 12 de Venezuela, donde por ejemplo la norma mexicana le puede indicar cuál puede ser el tratamiento contable de la minería de criptomonedas, que no lo indica la norma venezolana. Pero en la norma venezolana, en el párrafo 16 del BA-BENI número 12, que no está establecido en la norma mexicana y en ninguna otra norma, establece el mecanismo para presentar información financiera con propósito específico expresada en criptoactivos. Y pudiera darse el caso en El Salvador de que, siendo el Bitcoin moneda de curso legal, moneda que también se puede convertir en moneda funcional porque sería la moneda de un entorno económico, que para propósito específico se verán obligados a presentar información financiera expresada en Bitcoin. El párrafo 16 del BA-BENI número 12 puede servir de referencia para hacer esto, para expresar estado financiero e información financiera expresada en criptoactivos. En el caso específico de El Salvador, expresados en Bitcoin. Como pueden ver, en el caso de El Salvador, que ha decidido convertir al Bitcoin en eje de su economía, ha creado a través de esta ley una serie de incentivos para los agentes económicos que la utilicen como moneda de curso legal. Cosa similar debería aplicarse en Venezuela si es que el Ejecutivo quiere convertir al petro también en eje de su economía. Este es un tema bastante amplio y lo que nos queda decirles desde este rincón de Venezuela a nuestros hermanos de El Salvador, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en esta ruta que están siguiendo a partir de ahora, a todos los que nos ven a través del resto del mundo, es que se está escribiendo la historia del dinero digital. Y nosotros estamos viviendo esa historia. Para aquellos que deseen profundizar sobre este tema, hemos diseñado una guía práctica, una guía que hace referencia al tratamiento contable y fiscal de criptoactivos, donde usted podrá conseguir asientos contables, modelos de notas revelatorias, cómo presentar esto en los estados financieros, la base legal, la base normativa contable. Y si usted lo desea, puede escribir al correo que aparece en pantalla y sin compromiso para usted, gustosamente le podemos enviar información sobre el contenido del pensum de la guía, el valor de la misma y las formas de pago. De mi parte, solo me queda decirles que ha sido un placer estar acá con ustedes, agradecido por la atención prestada, esperando haber satisfecho algunas de sus expectativas con respecto al tema. Si se ha sentido ilustrado con esta exposición, le agradecemos nos apoye con una manito alzada, se suscriba a nuestro canal de YouTube del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.